Gloria sea Jesús. Gloria sea Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea Cristo. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea Jesús. En este día tenemos una palabra de parte del Señor con el tema Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gloria sea Cristo. Reciban saludos todos los hermanos que se conectan. Gloria sea Jesús. Y también a todos mis familiares, mis primos, mis tíos, todos los que se conectan, que siempre tratan de verme todos los domingos en este live. Gloria sea Jesús. Como siempre, recuérdese, anuncio, estoy grabándome para mi canal de YouTube. Gloria sea Jesús. Así dice la Biblia 50@gmail.com. Ahí usted me encuentra, o usted puede buscarme como hermano Miguel Ramírez. Y ahí usted va a ver una foto con mi esposa, Gloria sea Jesús, y usted le da ahí y puede suscribirse dándole a la campanita, y cada vez que subimos el video, Gloria sea Cristo, usted va a tener como un cojo, como si fuera, le sale un anuncio de que ya el video está disponible, Gloria sea Jesús. Y yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 10, verso 17. Después vamos a estar desde el verso 1 hasta el 17, pero Romanos 10, 17, ahí estaremos comenzando leyendo la palabra de Dios. Recuérdese el tema de mensaje: Jesús es el Señor. Gloria sea Cristo Jesús. Le voy a dar unos segunditos en lo que usted encuentra la palabra. Gloria sea Cristo Jesús. Gloria sea Cristo. Dios bendiga a todos los hermanos. Gloria sea Cristo. Gloria sea Jesús. Si lo tienen todo, leemos. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración rápidamente. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos disponemos a predicar tu palabra, tu lindo Espíritu Santo y mi persona. Yo te pido que seas tú dándome la capacidad y el entendimiento necesario para poder entender y comprender tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que en lo que predico tu palabra sea tú tocando los corazones, las almas, las vidas, y llegando a cada persona, Señor amado, en este día, para que conozca que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, Cristo Jesús. A tu nombre sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea Cristo. Dice la palabra de Dios a la letra, Romanos 17, verso 10, 17. Gloria sea Jesús. A la letra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria sea Jesús. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vuelvo y repito. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria sea Cristo Jesús. Y de manera introductoria, gloria sea Jesús, Romanos es la epístola de Pablo más extensa, teológica e influyente. Pablo escribió Romanos en conexión con su misión apostólica al mundo gentil. Contrario a lo que sostienen ciertas tradiciones eclesiásticas, esto ya se lo he dicho anteriormente, pero para que usted lo tenga de recuerdo, la iglesia de Roma no fue fundada por Pedro ni por ningún otro apóstol. Vuelvo y repito, por si alguien no me oyó. Contrario a lo que sostienen ciertas tradiciones eclesiásticas, la iglesia de Roma no fue fundada por Pedro ni por ningún otro apóstol. Su propósito era doble por el que Pablo escribió esta epístola. Primero, como parecía que los romanos habían recibido rumores tergiversados acerca del mensaje y la teología de Pablo, consideró necesario poner por escrito el evangelio que había predicado por 25 años. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, ya había predicado el evangelio por 25 años. Gloria sea Jesús. Segundo, procuró corregir ciertos problemas en la iglesia que ocurría a causa de actitudes equivocadas de los judíos hacia los gentiles y de esto hacia aquello. Gloria sea Jesús. Eso fue una introducción para que entendamos. Y si usted me acompaña a la Biblia, Romanos 10, verso 1, dice la Biblia: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Gloria sea Jesús. El apóstol Pablo presenta esto y dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios
pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En los primeros 3 versos, gloria sea a Jesús. Y vemos cómo el apóstol comienza diciendo que el deseo y el anhelo del corazón de él es que sus hermanos judíos fueran salvos, los que eran de su raza y de su propia sangre. Ese debe de ser el deseo de cada uno de nosotros, que nuestros familiares sean los primeros que nosotros les lleguemos con el evangelio. Gloria sea a Jesús. El deseo de nosotros también debe de ser ese, el mismo deseo que tenía Pablo, de que nuestros familiares se salven. Gloria sea a Jesús. Porque Dios desea salvar a toda nuestra familia. Y el deseo de nosotros también debe de ser eso. Debe de ser un deseo de que usted y yo querramos que los que son de nuestra propia sangre, nuestra familia, nuestros hermanos, por ejemplo yo que soy dominicano, mis hermanos dominicanos, mis familiares y todos se salven. ¿Me entiendes? Porque ese debe de ser el deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Dice el apóstol, no según el perfecto conocimiento. Tenían conocimiento de Dios y eran por ello superiores a los gentiles en privilegio, según del 9 al 11 en el libro de los Romanos, cuando Pablo comienza hablando. Pero buscaban a Dios de una manera externa, mediante reglas y ritos, y no lo hallaron. Tomaron celo por la letra y la forma en lugar de por el mismo Dios. Fíjese que el apóstol dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los israelitas eran celosos de lo de Dios, pero tenían un celo equivocado, así como Pablo tenía un celo equivocado hacia lo de Dios. Gloria sea a Jesús. Y como ocurrió en el comienzo de la predicación de la palabra de la Iglesia Católica, que pensando que con la Santa Inquisición atacando a la gente, el que no creía en lo que ellos creían, agarraban y lo destruían. Y no es así. Amén. Porque eso no fue lo que enseñó Dios, ni lo que enseña Dios en su palabra. Porque Dios, porque usted no haya creído en Él, Dios no lo ha destruido a usted, ni le tiene odio. Gloria sea a Jesús. Dios desea que usted se salve. Gloria sea a Cristo. Y dice el apóstol, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia quiere decir conocimiento. Entonces, por eso fue que según el perfecto conocimiento, ¿no? Ellos tuvieron un conocimiento y pensaban que la regla de esa ley era lo que lo hacía ellos. Y dice el apóstol, gloria sea a Jesús, en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, un lenguaje muy brusco, pero verdad al fin y al cabo, como lo ha expuesto Pablo en el verso 2. Ellos no comprendían la justicia que es según Dios por medio de la fe, que fue lo que leímos al principio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos no entendieron esa parte, por eso es que el apóstol dice en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, porque ellos pensaban que la justicia estaba en el punto de la letra, gloria sea a Jesús, de que si hacían la cosa mecánicamente, que no había un cambio en el corazón, porque en el corazón tiene que haber un cambio, gloria sea a Jesús, y eso era lo que Dios le estaba enseñando. Dios le estaba enseñando mecánicamente la fe de esa ley que era algo que parecían cosas de rituales mecánicos, pero no eran así, sino que eran de cosas que Dios quería que creciera la fe dentro, que para demostrarle a ellos que el hombre no podía justificarse por la ley, sino por la fe en Dios, por la fe en Cristo Jesús, gloria sea a Jesús. Y sigue el apóstol desarrollando su mensaje. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gloria sea a Cristo, mi alma te alaba. Porque el fin de la ley, dice el apóstol,
es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. Cristo puso un alto a la ley como medio de salvación. Gloria sea a Jesús, según Efesios 2:15 y Colosenses 2:14. Como en Lucas 16:16, Cristo es la meta u objetivo de la ley, Gálatas 3:24. Cristo es el cumplimiento de la ley, según Mateo 5:17 y Romanos 13:10, 1 Timoteo 1:5. Pero aquí la principal idea de Pablo es que Cristo terminó con la ley como método de salvación para todo aquel que cree, sea judío o gentil. Cristo escribió fin sobre la ley como medio de gracia. Gloria sea a Jesús. La ley fue un ayo que Dios nos dio para llevarnos a la gracia, para como cuando un padre deja a alguien custodiándolo hasta que venga el verdadero dueño de esos niños. Gloria sea a Jesús, que era Dios a través de Cristo Jesús. Entonces Dios dejó como una niñera cuidando a sus hijos, que era la ley, hasta que Dios se manifestara y viniera y rescatara a sus hijos. Gloria sea a Jesús. Entonces eso era la ley. Entonces el apóstol Pablo está tratando de presentar que Cristo es el cumplimiento de esa ley. Gloria sea a Jesús. Y sigue la palabra de Dios en el verso 5 de Romanos 10:5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esta cosa vivirá por ella. Justicia que es por la ley. La ley puede entenderse de dos maneras, o bien indicando de un modo general que es toda la doctrina de Moisés escrita, o por aquella parte nada más que se relacionaba propia y especialmente con su ministerio, es decir, que abarca los mandamientos, las promesas de recompensa y los castigos. Pero Moisés recibió el encargo de instruir al pueblo en el verdadero camino de la piedad, y siendo así, era preciso que él predicase el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Fíjese que todavía en el tiempo de la ley la fe estaba establecida. Y no puede nadie predicar la fe más que presentando las misericordias de Dios, y estas son siempre gratuitas. La misericordia de Dios es gratuita, no le costó un centavo a nadie, porque costó la sangre de Cristo Jesús. Ninguno hubiéramos tenido el precio en dinero para pagarle a Dios. No podíamos ser salvos, porque dígame usted, ¿qué puede hacer un hombre para pagar su salvación? ¿Con qué dinero? Dígame qué cantidad de dinero puede pagar la salvación de alguien. Entonces, la ley decía: el que cumpla todos estos mandamientos vivirá, el que lo cumpla. Pero también decía: el que falla en uno, falla en todos. Entonces no había ningún hombre que pudiera cumplir la ley. Entonces por eso Dios mandó a Jesús. Gloria sea a Cristo. Era menester, por tanto, que Moisés anunciase el evangelio, lo cual hizo fielmente, como puede demostrarse por muchos pasajes. Y para instruir al pueblo en el arrepentimiento era también preciso que enseñase qué género de vida era el agradable para Dios, lo cual está comprendido en los 10 mandamientos. Después, para desarrollar en el pueblo el sentimiento de amor por la justicia y para hacerle odiar la iniquidad, echó mano de las promesas y de las amenazas, anunciando que habría una recompensa para los justos y pena también para los pecadores. Moisés le presentó en la ley una confianza para los justos, pero también pena para los pecadores. Gloria sea a Cristo Jesús. Y sigue el apóstol desarrollando: el hombre que haga esta cosa vivirá por ellas. Le dijo el apóstol. El apóstol está presentando lo que Moisés habló allá en el Antiguo Testamento para mostrarle lo de la ley.
vivirá por ella. Estas palabras están sacadas de Levítico 18:5, en donde el Señor prometió la vida eterna a quienes hayan guardado la ley. Sama, mi alma te alaba. Dios prometió la vida eterna a los que hayan guardado la ley. San Pablo los ha entendido también así, y no solamente relacionándolos con la vida terrenal como algunos pretenden. El apóstol argumenta del modo siguiente: como nadie puede obtener la justicia por medio de la ley escrita, a no ser que cumpla por completo, y como todos los hombres están alejados de esta perfección, sería inútil que alguien pensara poseerla por ese camino. Era imposible para ningún hombre, porque dice la Biblia que la ley de Dios es perfecta. Y usted y yo somos seres humanos imperfectos, porque al momento que entró el pecado, entró la imperfección en nosotros. Entonces el pecado nos hizo imperfectos. Por más que usted y yo pudiéramos, no lo podemos hacer. Gloria sea Jesús. Entonces Dios, preveyendo eso, desarrolló un plan para poder salvarnos, Él mismo a nosotros. Entonces sigue el apóstol diciendo en el verso 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, la justicia que es por la fe, la justicia que procede de la fe. El texto está tomado de Deuteronomio 30:12, en donde Moisés habla de la doctrina de la ley, aunque San Pablo la relaciona con las promesas del evangelio. La dificultad puede resolverse muy bien del modo siguiente. Moisés muestra la facilidad del camino elegido para alcanzar la vida, ya que la voluntad de Dios no es desconocimiento de los judíos, ni está lejos de ellos, porque la tenían delante de sus ojos. Los judíos tenían la salvación delante de sus ojos. Entonces, por eso es que el apóstol dice, no digas en tu corazón, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Entonces, el apóstol dice, no digas en tu corazón. Una cita libre de Deuteronomio 30, 11 al 14. Pablo toma varias frases de la Septuaginta y las emplea de su convicción y experiencia inspirada del Evangelio. No cita a Moisés como diciéndolo o significando esto. Gloria sea Jesús. Pablo tomó algo que Moisés dijo allá. No digas en tu corazón. Lo tomó de Deuteronomio, que fue donde Moisés presentó esa cosa al pueblo cuando le estaba repitiendo por segunda vez la ley. Gloria sea Jesús. La palabra, el nombre Deuteronomio viene del griego repetición de la ley, pero en el original hebreo, este libro se llama no Bereshit. Se me olvidó cómo es en el hebreo, pero el significado del libro es, estas son las palabras que Dios le habló allí en el Sinaí a ellos. Entonces Moisés le estaba repitiendo nuevamente la ley. Gloria sea Jesús. Y eso es en lo que Pablo se apoya, porque el libro de los Romanos está presentando la ley de Dios. Gloria sea Jesús. Y él le está presentando el paralelismo para mostrarle que por la ley nadie podía salvarse. Gloria sea Jesús. Entonces dice, no digas en tu corazón. Y después dice en el mismo texto, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Pablo lo correlaciona con Cristo. Subirá al cielo. Moisés nombra al cielo y al mar como siendo estos dos lugares muy alejados y de acceso difícil para el hombre. Pero San Pablo, como si viera en estos dos términos algún misterio espiritual oculto, los aplica a la muerte y resurrección de Cristo. Si alguien alegara que era interpretación es demasiado libre y sutil, sepa que la
intención del apóstol no ha sido la de considerar demasiado al pie de la letra el pasaje de Moisés, sino que se ha valido de una exposición, como dicen los retóricos, es decir, de un arreglo para acomodar mejor el testimonio de Moisés a su objetivo. Moisés habló de dos lugares inaccesibles y San Pablo habla de dos lugares que se encuentran más que otros alejados y escondidos a nuestra mirada y que por tanto debe ser contemplado por la fe. Pablo está tratando de presentar estos dos lugares que Moisés habla y presenta como dos lugares que están escondidos a la vista de nosotros, pero que hay que encontrarlos con la fe en Cristo Jesús, gloria sea a Dios, la fe en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, gloria sea a Jesús. Jesús es el Señor, gloria sea a Cristo Jesús. Y sigue el apóstol desarrollando, ¿y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, para hacer bajar a Cristo. Primero dijo el apóstol, no hay necesidad de que nadie vaya al cielo para traer a Cristo a la tierra. La encarnación es ya una gloriosa realidad. Ya nadie tiene que subir al cielo para traer a Cristo abajo, porque Cristo vive en los corazones de los que han aceptado a Dios, en la persona del Espíritu Santo. Cristo Jesús vive conmigo, está conmigo, camina conmigo, trabaja conmigo, vive conmigo, anda conmigo, gloria sea a Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso el apóstol trató de presentar toda esta cosa, gloria sea a Jesús. Y dice el apóstol, ¿y quién descenderá al abismo? Gloria sea a Jesús. Otro caso de imposibilidad sugiriendo por Proverbios 34 y quizás por Amós 9:2, posiblemente estas eran expresiones proverbiales que ilustraban la imposibilidad del hombre. La imposibilidad del hombre, cuando Moisés se lo dijo porque ya Dios le había dado la ley a ellos. Gloria sea a Jesús. Entonces tenían la palabra escrita ya. Nadie podía decir dónde está la palabra de Dios, porque la palabra ya Moisés se la había dejado escrita en los 5 libros que comprenden la Torah. Los primeros 5 libros que Moisés escribió, el Pentateuco, gloria sea a Jesús. Y eso fue lo que el apóstol estaba presentando, que nadie podía decir, porque está muy lejos de mí la palabra para yo recibirla. No, la palabra está aquí. Y usted y yo hoy en día tenemos la Biblia con nosotros. Por eso es que el apóstol dijo ahí al final, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está con nosotros, vive con nosotros, anda con nosotros, porque el Hijo de Dios está con nosotros en todas partes, dentro de nuestros corazones, a través de la persona del Espíritu Santo. Gloria sea a Jesús. Mi alma te alaba. Entonces dice el apóstol diciendo, descenderá al abismo en el verso 7. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, para hacer subir a Cristo, hacer subir a Cristo. Cristo ya ha resucitado de entre los muertos, se levantó de entre los muertos al tercer día. Gloria sea a Jesús. Venció a la muerte, venció al infierno, venció al diablo y venció a todo demonio. Gloria sea a Jesús. Y se levantó con el poder de Dios y está vivo a la diestra del poder del Padre. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Jesús. Mi alma te alaba. ¿O quién descenderá al abismo? Como dice el apóstol. Dice el verso 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra. Ya la palabra de Dios vive dentro de mí, porque el Hijo de Dios, que es la palabra, a través de la persona del Espíritu Santo, Sama, mi alma te alaba, vive dentro de cada uno de nosotros, de los que han aceptado a Cristo Jesús. Así que si tú no conoces a Cristo Jesús, yo te compelo que tú aceptes a Cristo Jesús, para que el Hijo de Dios viva en tu corazón y conozca y sepa que Jesús es el Señor. Y seguimos con el mensaje para seguir desarrollándote y que entienda
¿Por qué Jesucristo es el Señor? ¿Por qué la Biblia presenta que Jesús es el Señor? Porque no es un mero título solamente por darlo. Es un título que solamente lo tiene Jehová Dios de los ejércitos y Jesús. Gloria sea Cristo Jesús. Después nadie más tiene ese título. Gloria sea Cristo. Y dice el apóstol, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Gloria sea Jesús. Y dice el apóstol, esta es la palabra de fe que predicamos. Gloria sea Jesús. Predicamos. Pablo emplea las palabras de Moisés con el instinto del orador y con destreza retórica las aplica a los hechos acerca del mensaje del evangelio referente a la encarnación y la resurrección de Cristo Jesús. La encarnación y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, aquí ya el apóstol entra en algo que es el centro del mensaje y en la profundidad de lo que es. Y dice el apóstol que si confesares con tu boca, Sama, mi alma te alaba, que Jesús es el Señor, gloria sea Cristo Jesús, que Jesús es el Señor. El credo o la confesión más antigua de la iglesia del Nuevo Testamento no era que Jesús es el Salvador. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó, para que ponga oído y atención a esto. El credo o la confesión más antigua de la iglesia del Nuevo Testamento no era que Jesús es el Salvador, sino que Jesús es el Señor. Hechos 8:16, 19:5 y 1 Corintios 12:3. A Jesucristo se le llama específicamente Salvador 17 veces. Y Señor más de 450 veces. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. A Jesucristo se le llama Salvador 16 veces y Señor más de 450 veces en el Nuevo Testamento. Primero, en el Nuevo Testamento no aparece en ninguna parte la doctrina de moda en algunos círculos evangélicos de que Jesucristo puede ser el Salvador sin que necesariamente sea el Señor. Eso es mentira del diablo. El Señor lo reprenda. Sin que necesariamente sea el Señor. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin recibirlo como Señor. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin recibirlo como Señor. Este es un ingrediente indispensable en la predicación apostólica según Hechos 2:36 al 40. Segundo, Señor, la palabra Señor es la palabra Kyrios en el griego. Significa tener poder, dominio y autoridad. Dominio y autoridad. Confesar a Jesús como Señor es declarar que Él es igual a Dios. Jesús es igual a Dios, porque Jesús es Dios. Gloria sea a Jesús. Mi alma te alaba. Igual a Dios, según Hechos, San Juan 20:28, Hechos 2:36, Hebreos 1:10. Y digno de poder, según Apocalipsis 5:12. Adoración, según Filipenses 2:10 al 11. Y confianza, Hebreos 2:13. Obediencia, Hebreos 5:9. Y oración, Hechos 7:59 al 60 y 2 Corintios 12:3. Tercero, cuando los creyentes del Nuevo Testamento llamaban a Jesús Señor, eso no era simplemente una profesión externa, sino una sincera actitud del corazón. No era algo externo, era algo en el corazón, que Él estaba sentado en el trono del corazón de cada uno de ellos, como dueño, rey y señor. Y así debe de estar sentado en el corazón de cada uno de nosotros, como dueño, rey y señor. Si tú llamas a Jesús y Jesús es tu Señor, debe de estar sentado en el trono de tu corazón. Jesucristo, el Hijo de Dios. No era un mero título, gloria sea a Jesús.
sino una sincera actitud del corazón, según Primera de Pedro 3:15, por lo cual ellos ponían a Cristo como Señor de toda la vida. Lucas 6:46 al 49 y San Juan 15:14. Es preciso que Jesucristo sea Señor de los asuntos espirituales en el hogar y en la iglesia. En el hogar y en la iglesia. A la vez que Señor en lo intelectual, económico, educativo, recreativo y vocacional, en fin, en todas las esferas de la vida, Jesús debe de ser Señor. Gloria sea a Cristo. Y sigue el apóstol desarrollando su mensaje y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesares y creyeres en tu corazón, el apóstol desarrollando los elementos esenciales de la salvación se resumen en este pasaje. Se centran en creer en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. La fe debe originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, el intelecto y la voluntad, y se apodera de toda la persona. La fe debe de incluir también el entregarse públicamente a Jesucristo como Señor, tanto de palabra como de acción. Tanto de palabra como de acción. Mis acciones deben demostrar que Jesús es mi Señor. Yo no tengo que abrir la boca, no tengo que decirle a usted que yo soy evangélico, que yo soy cristiano, no tengo que expresarle nada de eso, sino que mis acciones, Sama, mi alma te alaba, deben de hablar por mí y mostrarle a usted con testimonio actual en mi vida de que Jesús es el Señor de mi vida. Gloria sea a Cristo Jesús. Mi alma te alaba. Jesús es el Señor. No es un mero título. No es un título por tener título. No. Jesús es el Señor. Gloria sea a Cristo Jesús. Y sigue el apóstol desarrollando su mensaje. Y dice el apóstol, porque con el corazón se cree para justicia. Gloria sea a Cristo. El apóstol expresa, porque con el corazón se cree para justicia. Gloria sea a Cristo. Gloria sea a Jesús. Mi alma te alaba. Con el corazón se cree para justicia. Gloria sea a Jesús. Cree para justicia. El orden se convierte en este versículo con respecto al anterior y se da el verdadero orden. Fe y luego confesión. Fe y luego confesión. Tiene que actuar primero la fe. Sama, mi alma te alaba. Y después tiene que haber una confesión, porque esa fe tiene que seguir una actitud del corazón. Gloria sea a Cristo. Y por eso el apóstol dijo, porque con el corazón se cree para justicia. La fe actúa y la persona toma una acción. Porque con el corazón se cree para justicia. Porque recuérdese que cuando Dios hizo el tabernáculo allí en el desierto, gloria sea a Jesús, aquella casita de campaña, Dios le estaba mostrando a los israelitas en tridimensional, en visual, lo que Él hace con nosotros. Él le estaba mostrando a ellos de afuera hacia adentro, lo que Él hace con nosotros de adentro hacia afuera. Gloria sea a Jesús. Dios cambia lo de adentro y se refleja afuera el cambio. Gloria sea a Jesús. Entonces, esa casita de campaña representaba el lugar santo donde la presencia de Dios estaba dividido en atrio, sacrificio, todo eso. Entonces había un lugar santo y un lugar santísimo, que es como está dividida la iglesia. Si usted ve el layout de la iglesia, el altar es el lugar santísimo. Donde usted y yo nos sentamos en la iglesia a adorar a Dios, es el lugar santo. Y afuera los atrios era donde se hacían los sacrificios.
en aquel tiempo, gloria sea Jesús. Entonces la persona tenía que venir desde afuera, hacer un sacrificio de sangre, limpiarse con el agua. El sacerdote tenía que entrar al lugar santo. Entonces el sumo sacerdote hacía todo eso una vez al año y entraba al lugar santísimo. Gloria sea Jesús. Pero Dios, ese layout a través de Cristo Jesús, por eso la cortina se rompió, para que usted sepa que Jesús es el Señor, que Jesús fue quien redimió a toda la humanidad con su propia sangre y su vida. Gloria sea Jesús. Y Dios nos mostró el acceso hacia Él, de afuera hacia adentro. Lo que Él hace con nosotros de adentro hacia afuera. Tiene que reflejarse la justicia de Dios en las acciones de nosotros, pero es porque el corazón cambió. El apóstol pone porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque no importa lo que usted tenga por dentro, si su boca no expresa lo que es un volcán, para que usted sepa, se lo voy a poner en lo natural, un volcán, cuando está lleno de ese fuego, usted no se da cuenta mientras el volcán no hace erupción, gloria sea Jesús. Pero así mismo trabaja también, porque el diablo utiliza lo que Dios utiliza en lo espiritual, el diablo lo utiliza también en lo natural, porque así mismo se refleja. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso usted ve gente que todo el tiempo tienen una maldición en la boca. Y todo el tiempo hablan con malas palabras. Porque eso es lo que hay en su corazón. Pero el Hijo de Dios, cuando Dios lo cambia, lo que habla es palabra buena. Habla bendición. Habla palabra de poder. Habla palabra de autoridad. Habla palabras que da el Espíritu de Dios para ayudar a otros. Gloria sea Jesús. Entonces el apóstol dijo, porque con el corazón se cree para justicia. Dios sabe que mi corazón está limpio y el Espíritu Santo no solamente trabaja como un agente fuera normal sin nada de eso, sino que el Espíritu Santo, cuando yo llegue delante de Dios, que esté delante de Dios, que Dios sepa, abre el libro y vea mi nombre inscrito. No solamente va a ver mi nombre inscrito, sino que el Espíritu Santo de Dios va a ser mi testigo. Ama, mi alma te alaba. El Espíritu Santo de Dios, mi abogado, mi defensor, el Espíritu de Dios, mi paracleto, va a ser mi testigo, dejándole saber a Dios, yo estaba ahí cuando Él aceptó a Cristo Jesús y Él se arrepintió de corazón. Y del otro lado va a estar Cristo Jesús diciendo, Padre, yo di mi vida y mi sangre por Él. Y el Padre me va a dar un abrazo que no me va a soltar nunca. Gloria sea Jesús. Entonces, cuando usted y yo lleguemos al cielo, le tendremos que dar gracias al Padre por haber enviado a Jesucristo. A Jesucristo por haber aceptado morir por nosotros. Y al Espíritu Santo de Dios por haber caminado con nosotros todo este camino y nunca rendirse. Porque Él nunca se ha rendido de buscarte a ti. Él te ama por encima de todas las cosas. Aunque tú mismo no te ames, Dios te ama. El Espíritu de Dios te anhela y te desea. Gloria sea a Jesús. Mi alma te alaba. Y el apóstol sigue desarrollando su mensaje. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Gloria sea a Jesús. Dice en el verso 9, Dios le levantó de los muertos, será salvo. Gloria sea a Jesús. Para mencionarle algo que se me pasó. Ninguno que niegue la resurrección corporal de Jesucristo puede legítimamente sostener que es creyente en Cristo. No deja de ser incrédulo, porque la resurrección de Cristo es el acontecimiento central de la salvación. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, que lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que habló de la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, dice el apóstol Pablo hablando que vana es nuestra fe y vana es nuestra confianza, que somos los de mayor conmiseración en el mundo, porque si Jesús no resucitó de entre los muertos, lo que usted y yo estamos haciendo es para nada. Pero eso es mentira del diablo y de todo usado del diablo. Jesús está vivo a la diestra del Padre con todo su poder y toda su autoridad.
y está delante de Dios el Padre y todavía está trabajando porque está intercediendo por usted y por mí. Según Hebreos 7:25, gloria sea Jesús, está intercediendo por usted y por mí. No ha dejado de trabajar. Ninguno de los tres. Jesús dijo, mi papá hasta el día de hoy trabaja. Jehová Dios de los ejércitos no ha dejado de trabajar por usted. Jesús no ha dejado de trabajar por usted. Y el Espíritu Santo todavía está en el mundo trabajando por usted. Porque lo ama y quiere salvarlo. Gloria sea Cristo Jesús. Y sigue el apóstol desarrollando su mensaje. Gloria sea Cristo. Y dice el apóstol, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ninguna persona que cree en Cristo Jesús será avergonzado. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo. Todo. Pablo añade esta palabra a la cita a la lista de 28 y 16, debido a que no invocar. Invocare se cita también en Hechos 2:21, donde Pedro la aplica evidentemente a Cristo. Gloria sea Jesús. Pedro aplicó eso mismo a Jesús, que todo el que invocara el nombre del Señor, que fue la cita que Dios le dio allá, creo que en Joel, cuando Dios le prometió al pueblo de Israel que todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Gloria sea Jesús, porque todo el que invoca el nombre de Cristo Jesús será salvo por Dios. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo. Y sigue el apóstol desarrollando, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es Señor de todo. Y en el verso 14, y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Pablo. Y el verso 14, Pablo comienza diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si usted y yo no predicamos la palabra de Dios, ¿cómo el del mundo puede invocar a aquel Dios que ellos no conocen? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si una persona no cree en Cristo Jesús, ¿cómo puede invocarlo? Entonces el apóstol sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído hablar de Jesús, ¿cómo pueden creer en él? No han oído hablar de las maravillas de Cristo Jesús. ¿Cómo pueden creer en él? Gloria sea a Jesús. Y sigue el apóstol diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les diga que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y sigue el apóstol, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no envían a la gente a predicar, ¿cómo pueden predicar? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria sea Jesús. De los que anuncian buenas nuevas. Todo el que viene predicando la palabra de Dios está anunciando buenas nuevas de salvación. Está predicando buenas nuevas de la salvación. La palabra buenas nuevas quiere decir buenas noticias. La noticia de que tú no tienes que perderte porque hay uno que dio su vida por ti y su sangre la derramó. Y se llama Cristo Jesús, el Señor. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo. Y el apóstol sigue desarrollando su mensaje. Gloria sea Cristo. Y dice, el apóstol citó aquí un texto de Isaías 53:1 para exponer cómo se sentía el profeta y la dureza del pueblo. Dice el verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En Isaías 53, que habla de la muerte de Jesús, el Señor dijo eso a través de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántas personas han creído a nuestro anuncio? Le estamos anunciando que Cristo viene, que Cristo es la vida, que Cristo es amor, que Cristo salva. ¿Y cuántos no han querido creer? Pero el trabajo suyo y mío, hermanos, es hablarle a la persona. Después que Dios nos mandó a predicar, no a convertir a nadie. Dios es que se va a encargar de cada persona. Usted y yo no tenemos la capacidad de convencer a nadie. La palabra de Dios es la que lo va a hacer. La palabra de Dios es que lo va a hacer. Entonces el apóstol, en el texto primero que le leí, que llegamos, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene
porque la persona oiga. Entonces, muchas personas están oyendo muchísimos disparates y de eso es que está lleno su corazón. Pero si la persona se concentra a oír las palabras de Dios, que son palabras buenas, y hasta los mismos cristianos que están en la iglesia a oír la palabra de Dios, su mente cambia, su corazón cambia, su alma cambia. Porque esta palabra no llega vacía, esta palabra penetra hasta los tuétanos de los huesos y hace algo, o salva o hace juicio. Una de dos, pero no se queda en término medio. Gloria sea a Jesús. Pero el deseo de Dios es salvar. Entonces dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor nos dio este mensaje hoy? Porque aunque aquí en los Estados Unidos estamos todavía con el problema de las elecciones y todo eso y esto y aquello, Jesús es el Señor. No importa cómo esté el mundo puede acabarse hoy día y Jesús seguirá siendo el Señor. Jesús es el Señor. Y si usted y yo estamos agarrados de Cristo Jesús, no importa lo que suceda. Ahora, a ti, mi amigo que me oíste, mi hermano, que vi por ahí a mi hermano Pedro Caraballo, tú que me has oído predicarte la palabra de Dios, si tú no aceptas a Cristo Jesús y la muerte te llega, entonces Dios no es el culpable, porque Dios me puso hoy a hablarte esta palabra claro, de que Jesús es el Señor. Jesús no es solamente un Señor, Jesús es el Señor, porque hasta en el español, cuando se le agrega el prefijo él, quiere decir que es alguien que está por encima de todo el mundo en autoridad y poder. Jesús no es solo un Señor. Jesús es el Señor. Gloria sea a Cristo. Y el hecho, no solamente el hecho de que Jesús nos salvó, sino que Jesús resucitó de entre los muertos, porque por eso fue que el apóstol puso eso. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Jesús está vivo, se levantó de entre los muertos, venció la muerte, venció el infierno, venció al diablo, venció al pecado, venció todo y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y vuelve a esta tierra para salvarnos a todos. Entonces, te ha hablado la palabra del Señor para que sepas quién es el Señor. Que está gobernando fulano en tal país, que allá, por allá está el otro, que aquel está mandando, que están matando gente, que están destruyendo, que están acabando. Gloria sea a Jesús. Hay uno que todavía sigue sentado en su trono y tiene control y dominio. Y se llama Jesús. Y Jesús es el Señor. Tiene poder y autoridad sobre todo. Gloria sea a Jesús. Porque el Padre, cuando Él resucitó, le entregó todo el poder a Él. Y le entregó tanto poder a Él que Pedro, hablando en la casa de Cornelio, allí en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42, dijo: este es a quien Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy tú me estás oyendo, hablándote la palabra de Dios. Entonces Jesús está ahí al lado tuyo. Hoy está como Salvador, como intercesor, como el que murió por ti, para que tú lo aceptes. Amén. Y está aquí para salvar. Pero si tú lo rechazas hoy, porque si tú, por ejemplo, si tú quieres ayudar a una persona y la persona te rechaza a ti, ¿qué tú puedes hacer? Tú no puedes hacer absolutamente nada. No porque tú no dejaste de ayudar a la persona, sino que la persona te rechazó a ti. Entonces hoy yo te he presentado la palabra de Dios para que tú sepas que Jesús es el Señor. Y Jesús está aquí en la persona del Espíritu Santo, ahí al lado tuyo, para salvarte. Entonces está de parte tuya aceptarlo o rechazarlo. Yo no soy el juez. El juez es Dios. Y Dios es el que va a hacer el juicio final. Amén.
Dios es el que va a juzgar. Y todo aquel que rechace a Jesús va a tener que enfrentarse con ese mismo juez. Entonces hoy Él está como Salvador, pero Pedro dijo, Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos. Quiere decir que Él está hoy como intercesor y Salvador, pero mañana al mismo que tú rechazaste, lo vas a tener que enfrentar como juez, sentado en su trono. Entonces, Él mismo es que te va a decir a ti, tú me rechazaste, pero ¿cuándo yo te rechacé, Señor? Cuando mi siervo Miguel Ramírez te estaba hablando en la predicación que te estaba hablando. Amén. Padre, he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Bendícela, que cale en el corazón y en las almas de cada uno de nosotros para salvación y vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús y la gloria es tuya, Cristo. Amigos, si tú deseas aceptar a Cristo Jesús, cualquiera de los que esté ahí, yo quiero que tú repitas conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todo mi corazón y de toda mi alma, de todos mis pecados, de todas mis maldades. Y como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que yo quiero confesar con mi boca que tú eres el Señor y creer en mi corazón que Dios te levantó de los muertos para ser salvo. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Siéntate en el trono de mi corazón. Hazte dueño de mi vida. Limpia mi corazón y mi alma. Ayúdame a perseverar hasta el final. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú has hecho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias, te pido por mis hermanos, bendice a cada uno de mis hermanos, el que esté enfermo, sánalo por el poder de tu palabra, no me importa el nombre de la enfermedad, Cristo Jesús es Señor de toda dolencia, tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad, por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor, dolor de cabeza, dolor de migraña, dolor de espalda, dolor en la columna, Señor amado, sama, mi alma te alaba, no me importa, problema de circulación, problema de azúcar en la sangre, alta o baja presión, Señor amado, todo lo que moleste, dolores en la coyuntura, en la pierna, juanete, todo lo que esté molestando por el poder de tu palabra, sea sano. Los riñones, Señor amado, si están teniendo piedra en los riñones, seas tú destruyendo esa piedra en los riñones por el poder de tu palabra. El páncreas, Señor amado, si está lleno de grasa, Señor amado, un páncreas grasoso, yo te pido que seas tú sacando toda esa grasa fuera por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. El que tenga jaqueca, migraña, lo que sea, lo reprendo por el poder de tu palabra, creyendo que tú compraste sanidad para nosotros en la cruz del Calvario y que tú, por tu llaga, nosotros todos fuimos curados. Lo pido creyendo en tu nombre que es hecho. Hermano, que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Hacia adelante con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús.